La lucha contra la pandemia es una estrategia del Estado, de toda la sociedad, y tiene la responsabilidad no solamente del Ministerio de Salud, sino los diferentes sectores que están actuando frente a este problema. Es bien sabido que todos los hospitales en el país están en condición de alerta, que hay un comando nacional que está viendo la acción coordinada, no solamente de los hospitales del Ministerio de Salud o de los gobiernos regionales. Claro, esa parte sí la sabemos, pero quisiera ir policiales hacia las clínicas, porque las clínicas son las abusivas y esto es innegable que también hay una parte de la población que está tratando de utilizar las clínicas. Es decir, si yo siento que me estoy ahogando enfrente de la San Felipe, simplemente no voy a poder, o sea, me voy a tener que morir en la puerta, porque primero hay que pagar 950 soles para que te hagan el triaje. ¿Cómo se puede permitir que te engañen de esa manera y ustedes son los responsables? A ver, yo presiento de que no ha sido muy claro, ¿no?, los comunicados y las intervenciones que se han venido realizando respecto a que la ley de emergencia obliga a todo establecimiento de salud, sea clínica o sea establecimiento público, a dar la atención a las personas y sin ningún condicionamiento económico. Y esto es una vigilancia permanente y hay una serie de intervenciones que se han realizado motivados cuando las personas han sentido que ese derecho ha sido vulnerado. Las leyes son bien claras, no solamente es la Ley General de Salud, sino también la Ley de Derechos de los Usuarios de los Servicios de Salud, que establecen esta obligación, y esa es una obligación. La vida no se pone en discusión por un tema económico. Señora Costa, pero acabamos de recibir una llamada telefónica donde un señor dice que le han exigido en la clínica Jesús del Norte abonar 20,000 soles antes de que su paciente de COVID sea internado. A mí ayer una amiga me estaba contando que en la clínica Good Hope también 20,000 soles para internarlo. Tuvo que sacar de donde sea y después la señora, su madre, dio negativo. Nosotros hemos recibido multiplicidad de denuncias, las cuales son manejadas para hacer la auditoría del caso y sancionar a todos los responsables que pudieran haber. En estos casos tenemos una coordinación muy cercana de nuestros auditores que están visitando los establecimientos de salud para que no se viole este derecho. Y reitero, a esas personas que han sufrido esta vulneración... Cuando usted habla del derecho, ¿eso qué quiere decir, señora Costa? Que es decir, a uno no le pueden exigir, llega una persona sospechosa de coronavirus y la clínica tiene la obligación de recibirla y atenderla sin ninguna condición previa. Correcto, Nicolás, sin ninguna condición previa, y esto hemos tenido ocasión de conversarlo ante otros hechos que se dieron en algún momento y que han motivado de parte de la superintendencia comunicaciones repetidas, tanto de prensa como comunicados propios, para establecer y dejar claro esto, e instar a la población a que defienda esos derechos, no solamente con la superintendencia, con cualquier entidad que tenga que ver con el orden, la misma policía. Todos están instruidos y saben que es un derecho universal en nuestro país la atención de emergencia con gratuidad. La ley lo establece así. Ahora, que esa ley posteriormente, dentro de las mismas normas, establezca que la clínica puede, pasada la emergencia, pasado el problema de riesgo de vida de la persona, requerir la cobranza por los servicios brindados, es cierto, pero para eso existen una serie de mecanismos, porque no se puede cortar la continuidad de la atención. La emergencia uno no sabe cuándo comienza y cuándo termina. Las emergencias por eso son emergencias. Es decir, lo que usted está diciendo que después sí te pueden cobrar, es decir, te salvan la vida y te cobran, y si es una clínica cara, de repente te quedas empeñado de por vida. La ley establece eso, pero hay una serie de derechos que asisten a los ciudadanos. Es cierto que también asiste a las entidades privadas esta situación que la ley les protege diciéndoles de que sí pueden cobrar. Pero mire usted, una cosa es abrir un compromiso de pago si es que una persona no puede pagar porque por la continuidad de la atención que debe recibir no puede ser sacado ni dejado en la calle, así como tampoco puede ser retenido por deudas. Esta es una situación que pasa a un tema administrativo, que lo tendrá que solucionar la clínica, que ¿sabe lo que pasa, señora Costa? Que yo tengo una imagen grabada porque fue un momento medio complicado personalmente. Mi esposa enfermó cuando estábamos en Estados Unidos y tuvimos que llevarla de emergencia a un hospital. Y en la puerta había un letrero que decía
que nadie te puede pedir ningún tipo de cobro antes de atenderte, que primero te atienden y después verás cómo resuelves el problema del pago. Más o menos en resumen era lo que decía eso. Y tal cual fue lo que ocurrió. Entramos, mi mujer pasó por triaje, fue internada, etcétera, y superamos la situación. Pero uno llega en el Perú a una clínica y o dejas tu tarjeta de crédito o tienes que dejar algo de garantía. Exitosa. Si no, no entras. Esa es la verdad. Esa es la regla, no la excepción. Nicolás, esas situaciones, los ciudadanos que están frente a este problema tienen que denunciarlos. Definitivamente es un tema de denuncia y de cultura. Si uno habla de otras sociedades, estas cosas a veces ni están en discusión porque se entiende. Es un derecho humano. En nuestro país tenemos que estar recurriendo a tener que poner avisos por todos sitios para que no se cometan estos abusos. Y definitivamente las personas son las que van a garantizar al fin y al cabo a través de su reclamo, de su protesta, ¿no?, que funcione lo que tiene que funcionar, el acatamiento de las leyes. Señora Costa, pero además es que lo que pasa es que eso pasa en otros países. Lo que dice Nicolás, yo lo quiero remarcar porque aquí la gente no entra a la clínica si es que no consigues la plata primero, y estamos hablando de 20,000 soles. Y es decir, hay gente que se va a endeudar de por vida porque los hospitales públicos están colapsados. No estamos viviendo en la realidad de los Estados Unidos. Sumado a esto es que te cobran en exceso. Ustedes mismos han encontrado que en 102 clínicas están cobrando en exceso. Es decir, por unos guantes te cobran 100% más, por las mascarillas 100% más. Entonces es una deuda inmensa. No está pasando lo que usted nos dice. Y las denuncias, claro, se hacen las denuncias, pero primero se muere la persona de COVID porque estamos en una pandemia y en una emergencia. No, mire, desgraciadamente no es así. Yo quiero hacerle una precisión. Yo comprendo la preocupación suya y que representa la preocupación de los oyentes. Pero esta es una situación muy delicada. Reitero, no puede negarse la atención a una persona en una emergencia, menos en esta época en la cual estamos por COVID. Y como bien lo ha dicho usted, si un hospital público está abarrotado, no tiene capacidad, porque en ese momento ya se llenaron sus camas, y hay una clínica que tiene camas o un paciente está cerca a una clínica, puede acudir a ellos. Y no le van a poner la condición. Si se la pusieran, reclámenlo. Nosotros tenemos equipos de respuesta rápida para ir inmediatamente a ese lugar y ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde tiene que comunicarse una persona? Es decir, si llega una persona y ocurre esta situación donde pretenden cobrarle el 75% del servicio que calculan podría costar su tratamiento o algún tipo de garantía, si usted no deja la tarjeta de crédito y firma un voucher, o si usted no deja una cantidad de dinero, un cheque o lo que fuera como garantía, su paciente no entra. ¿Qué hace en ese momento la familia? Poner esto en denuncia. Poner en denuncia. No solamente en la vía a la Superintendencia Nacional de Salud. Perdón, a la Superintendencia Nacional de Salud. Pero ¿cómo llamamos? De teléfono. A través, permítanme, a través del 113, que es una línea troncalizada, que está ligada a la Superintendencia Nacional de Salud. Basta con decir, es una denuncia por un que me quieren cobrar, inmediatamente eso es transferido en la misma línea a la Superintendencia Nacional de Salud. Costa, porque usted tenemos nos una está plataforma hablando del 113 que no contesta. Nosotros hemos hablado con muchísimas personas que se quejan aquí que no contestan. No solamente es el 113, que es esa línea troncalizada del Ministerio de Salud, sino también tenemos una infinidad de canales de comunicación, y los canales de comunicación, el YouTube, el Facebook, el Instagram, cualquier canal que tengan a través del internet, el mismo portal de la página web de la Superintendencia. ¿Cuánto se demoran en llegar, señor? Porque yo en realidad me pongo en el pellejo de estas personas que están desesperadas, que están viendo que la madre se asfixia y que les piden los 20,000 soles que no tienen de dónde sacarlo. ¿Cuánto se demoran en llegar? Porque yo en situación normal, sin emergencia, llamé a su salud y se demoraron por lo menos 8 horas. La atención
tiene que darse, entiéndame por favor esta parte, la atención tiene que darse a cargo del proveedor del servicio de salud, y ahora mismo, mientras estamos conversando, este mensaje está llegando bien claro a todos los que están escuchando. Las clínicas están obligadas a atender las situaciones de emergencia y no poner condicionamiento económico. Esto ha sido reiterado no solamente por una institución, sino por los distintos medios de comunicación que han tenido alcance a estos comunicados. Pero es una insistencia que... Sí. Sí, no, yo creo que ese primer punto está claro, pero ahí viene el segundo, es decir, ustedes mismos han entregado ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso un reporte sobre los abismos que hay entre lo que cuestan las cosas o deberían costar y lo que cobran en las clínicas, ¿no es cierto? Y esto en referencia al escándalo del cobro por las pruebas COVID que finalmente realizaba el Instituto Nacional de Salud. Pero, es decir, ¿qué puede hacer una persona cuando se enfrenta que por ejemplo, por un guante quirúrgico le están cargando un costo de 9 soles 58? Yo estoy contando que a mí me ha costado 60 céntimos. O sea, ¿cómo es posible? O sea, ¿y qué se hace para enfrentar una situación como esta? Te cobran 3, 4, 5. Yo he encontrado productos que cuestan 10 veces más en la farmacia de una clínica que en la calle. Uno de los intereses que se ha tenido a través de las exposiciones que se han hecho a las diferentes comisiones a las cuales hemos sido citados, no solamente es responder ante las preocupaciones de fiscalización que por naturaleza tiene el Congreso de la República, sino también observar de los hechos que se están dando las iniciativas de legislación que es pertinente introducir en nuestro sistema sanitario. Y esto es muy importante, Nicolás, porque si bien siempre se ha dicho de que la naturaleza económica del Estado, la libre empresa, la iniciativa privada y todo ello, es cuando hay conciencia de función de los sectores que participan. Pero cuando no hay esa conciencia, desgraciadamente, hay que buscar formas más directas y más duras de actuar. Nosotros somos muy críticos en ese tema y nos escandaliza tanto como a la población y a ustedes lo que viene sucediendo, porque una cosa es cobro indebido y de repente van a tratar de escaparse de ese alcance muchas clínicas argumentando tecnicismos, pero hay otro que son los cobros excesivos y escandalosos como el que han mencionado y cómo se inflan los niveles de precios para facturar cosas que después el usuario tiene que pagar. Por ello estamos ahora viendo la necesidad de que existan normas específicas que obliguen a publicar los costos, los precios, que obliguen a que la persona antes de aceptarlos los conozca. Y esto no condicione definitivamente una condición de emergencia. Precios, y se supone ellos han cumplido con la parte de reportarte cuánto te van a cobrar. Pero si a ti no te parece lo que te están cobrando, ahí el mecanismo también es perverso. Primero pagas, después reclamas. La opción debería ser la libre elección que tenga el usuario para esto. Y esto definitivamente, en las clínicas hay una dispersión de precios enorme, ¿no? Y unos cobran una barbaridad desmesurada, esos son cobros excesivos y tenemos que encontrar la forma de que esos cobros excesivos no se den. Nosotros desde un primer momento ofrecimos a la colectividad entrar como auditores de su caso, de su factura. Así como los seguros hacen la auditoría de lo que le cobran las clínicas a ellos, nosotros nos ofrecimos para estas personas que no tienen un seguro, no tienen un auditor que defienda su facturación, nosotros entrar a ver para buscar que no hubieran cobros abusivos. Y estos cobros abusivos muchas veces se trata de la repetición de una serie de ítems que ponen en esas facturas que no se han dado a los pacientes. Todo esto es materia de una investigación adicional que estamos haciendo sobre todos estos cobros indebidos y los cobros excesivos que se están dando en un buen número de clínicas en el país. Señora Costa, entonces usted lo que nos dice es que no se le puede poner topes porque no hay la legislación, es decir, tenemos que seguir aguantando los precios groseros que nos ponen las clínicas, que ya esto se venía advirtiendo en miles de reportajes durante muchísimo tiempo, que eran precios excesivos, pero ahora en pandemia, ahora sí que golpea y golpea con la muerte. Incluso me están escribiendo a mí que en la Ricardo Palma simplemente no tuvieron para pagar y no le
dejaron sacar al cadáver, no dejaron sacar a su muerto hasta que firmara un pagaré. Entonces, no tenemos topes, no hay posibilidades de que ustedes digan, bueno, esto no se puede vender tan caro dentro de una clínica. Somos nosotros los que tenemos que elegir, nos tenemos que dar media vuelta y decir, ay, a ver, ¿cuánto cuesta? Entonces, no, esto está muy caro, y nos vamos, porque hasta este momento no hay ninguna posibilidad para que ustedes... Si no te gusta, claro, si no te gusta, hospital público. Así es, te vas al hospital público, que Nicolás, la gente está aterrorizada porque lamentablemente vas al hospital y te contagias. Entonces te tienes que dar media vuelta porque ellos pueden seguir haciendo lo que quieran. Mire, la situación es bastante complicada, porque yo entiendo el punto de vista de ustedes, que es el punto de vista realmente de preocupación que nosotros tenemos. Nos preocupa el marco normativo, sí, nos preocupa el marco normativo, nos preocupa el efecto protector que hay que hacer sobre los ciudadanos que no tienen recursos también, y la interpretación que se hace de la normatividad. En algún momento se ha pensado de que la Constitución podía ser un freno, pero cuando uno entra a la Carta Magna encuentra artículos como el 59 o 60 y donde hay instrumentos legales para poder hacer intervenciones dentro de esta... Que el límite del mercado, es decir, el libre mercado termina donde comienza intereses como el de la salud pública. Correcto, eso es muy correcto, eso dice Nicolás. El artículo 59 de la Constitución. Nicolás, no solamente eso, sino que ante un evento de salud pública como el que estamos enfrentando, una emergencia nacional y mundial, ¿no? Todos los bienes de salud pública tienen que ser cuidadosamente soltados al mercado, porque si se le suelta al mercado, el mercado tiene sus reglas y eso definitivamente no es compatible con los intereses de la salud pública. Y ahí es donde viene ¿Qué va a pasar, señora Acosta, con el tema de las clínicas? Ustedes dicen que han detectado hasta en 102 clínicas. ¿Cuántas son las que han cobrado por los exámenes que no hacían ellos, sino los hacía el Instituto Nacional de Salud? Nosotros hemos tomado la base de datos que hemos solicitado al Instituto Nacional de Salud, y esto, Nicolás, para aclarar, esta investigación se inició desde el 14-15 de mayo. Y en nosotros el recojo de indicios, desde que un señor congresista hizo una denuncia ante el jefe del Instituto Nacional de Salud en una exposición que hiciera ante esa comisión. Hicimos la auditoría del caso de ese señor congresista, la cual ha avanzado al identificarse la clínica, al identificarse los costos, la facturación y todo que se hizo para él y para un familiar. Esto, lógicamente, como es materia de una persona, es un tema privado de él. Pero al paralelo a eso, empezamos a observar que este fenómeno se podía estar dando. Así que solicitamos al Instituto Nacional de Salud que nos alcanzara toda la base de datos, no solamente la que le dijéramos, pásame solo la de las clínicas privadas, no, pásame toda la base de datos de las pruebas moleculares que han realizado. El instituto no es materia de mi fiscalización porque no tengo rango para fiscalizarlo, pero sin embargo, invocando el espíritu de colaboración entre instituciones, le pedimos la base de datos y ellos nos la entregaron. Sobre esta base de datos es que nosotros hemos hecho las discriminaciones para saber cuántos exámenes moleculares han hecho en ese instituto, los cuales, reitero, son gratuitos, no solamente en el Instituto de Lima, sino en todos los laboratorios nacionales que el instituto ha autorizado en las diferentes regiones del país. Son gratuitos, y eso quiero dejarlo bien claro, porque esta emisora llega a nivel nacional, y esos laboratorios a nivel de las regiones tienen que tener el mismo celo de evitar que se lucre con el producto gratuito que ustedes están administrando a nombre del Estado. Superintendente, precisamente eso es lo que da cólera, pues, porque son gratuitos y a nosotros, a los clientes o a las personas que están sufriendo en este momento, se les cobra precios exorbitantes. ¿A usted no le da cólera cuando va a una clínica y le quieren cobrar un montón? Claro que nos da cólera, no solamente cólera, es indignación, y no solamente eso, sino sentir de que no hay una sensibilidad frente a una situación que estamos pasando todos. Querrán justificar las clínicas, lógicamente, que son... Pero usted es el responsable de fiscalizar eso y evitar que pase. A usted le da cólera, pero ¿por qué no fiscalizan y ponen sanciones y evitan? A ver, tenemos que comprender algo que es importante y justamente es lo que he venido haciendo énfasis en esta entrevista. Estamos en un Estado de Derecho y en este Estado de Derecho tenemos que caminar al pie de la normatividad que existe,
ante una situación de emergencia se han dictado una serie de normas para manejar el comportamiento de las instituciones. Quizás en ese marco de normas, las que son específicas para los establecimientos privados tienen que ser más duras, y esa es nuestra posición. Entonces hay que pedirle de frente al Congreso, al presidente de la República, ¿no? Claro, pero mientras ocurre esto, lo que es cierto es que se ha cobrado indebidamente y que por lo tanto la gente que pagó por una prueba por la que no tenía que pagar le tiene que devolver su dinero para empezar. Correcto. ¿No es cierto? Es correcto, y eso es parte de la investigación que estamos realizando. Esta investigación tiene que ser cuidadosa, tiene que evitar tecnicismos, tiene que evitar que después surjan los abogados y se metan a temas de técnicos y traten de parar o desnaturalizar la investigación. Y esa es una preocupación que nosotros tenemos en esta investigación, ya que se han identificado dos posibilidades de faltas: una administrativa debidamente caracterizada con sanciones específicas y que además tiene repercusión en el ámbito judicial, que es cobro indebido ante una situación que el producto que estaban ofreciendo estaba siendo financiado por el Estado y era gratuito, habiendo hecho usufructo de ese recurso. Una última pregunta, eran más de 100 clínicas, ¿no? ¿En cuántas clínicas han detectado que esto ha ocurrido? 102 clínicas privadas, ¿no? 102 clínicas a las cuales hemos iniciado el proceso de investigación ya desde el día 15, y esto ha venido ampliándose porque la primera levantada de información que hicimos fue sobre 59 clínicas para que nos explicaran cómo era el mecanismo de facturación. Es decir, todavía no entrábamos ahí al tema de facturas porque queríamos saber inicialmente cómo es que ellos ponen el listado de precios para esta prueba molecular. Y ahí es donde empieza a saltar la primera parte de lo que hemos informado, el cómo se agregan una serie de elementos, claro, a esa facturación. Se inflan los valores para poder, hasta de los guantes, para poder justificar. Claro, una pregunta chiquitita que solamente yo necesito que me responda sí o no. ¿Usted ya habló con el ministro de Salud y le dijo necesito un decreto de urgencia para poner topes, para ver que no se abuse tanto de todos los peruanos? Porque si vamos a esperar al Congreso de la República, algo inmediato. Esto es inmediato, tenga la seguridad. Y no solamente, no es necesario que yo se lo diga al ministro directamente. 80 y tantos días, señor. Permítame. Esto es inmediato. Se está viendo desde la esfera del Estado todas las herramientas legales que hay que activar para que se evite esto. Porque no solamente es el tema que estamos viendo, ¿no? Que hay una escalada de precios desmesurada y cada quien justifica su interés, por supuesto, y dicen de que no lo pueden conseguir, que eso les cuesta más caro, pero estamos ante una situación de emergencia nacional y lo que tenemos que hacer es un equilibrio de esos mercados, porque si esos mercados empiezan a perjudicar a los usuarios, entonces ya no son útiles